¿Qué pasa? O se quedó sin culto en elecciones. A ver qué le hizo el panito. Le llaman lice para correcta. Alquila. Ponerle que era pues en tiempo de operación de Bien, jóvenes. Ahí nos piden la corriente en el circuito resistivo capacitivo, ¿verdad? Esta corriente que va por ahí, están pidiendo que encontremos, y también nos piden el voltaje acá en la bobina de 3 hercios. Entonces, esa corriente, como está en paralelo con la fuente, entonces esa corriente sería simplemente 50 con ángulo de 0 grados, que es el voltaje sobre la impedancia, que la voy a llamar Z. Entonces, esa Z va a ser igual a 4 menos J sobre omega C, pero omega es 4, ¿verdad? 4 por 1 sobre 12, que Z va a ser igual a 4 menos 4 sobre 12 es un tercio, 4 menos 3. ¿Verdad? 4 sobre 12 es un tercio. Y un tercio es 3, ¿verdad? Entonces 4 menos 3, 4. Entonces ahora la corriente, en este caso, iba a ser igual a 50 con ángulo de 0 grados sobre este fasor, que sería raíz cuadrada de 4 al cuadrado sería 16 más raíz más 9, ¿verdad? 25, raíz cuadrada de 25 es 5, con ángulo de tangente inversa de menos 3 cuartos. ¿Cuál es la tangente inversa de 3 cuartos? Pero yo quiero traer calculadora científica el miércoles, ¿verdad? No voy a dejar ir, es que no traje calculadora, ¿verdad? No trae calculadora 0.64. ¿Tangente inversa de qué? de menos 3 cuartos. 0.64. ¿No? Como decía. Menos 36.87 grados. Pero 36.87, ¿verdad? Entonces 50 entre 5 es 10. Un ángulo de 0 menos 36, o sea, 36. Quiere decir que esa corriente va a ser igual a 10 coseno de omega vale 4, ¿verdad? 4t más 36. Trabajen en grado, ¿verdad? Entonces tenemos la corriente en la rama resistencia capacitancia, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Quién me dice cómo voy a hallar el voltaje en la inductancia de 3 henrios? Pues fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo hago?
Los chicos. Yo no quedo lindo para que me digan. Varias maneras, ¿verdad? La primera que se me ocurre es dividir siempre el voltaje como está en paralelo con 8 más 3 henrios y saco la corriente. Y una vez que saco la corriente, multiplico 3 por 4, 12 J, ¿verdad? O sea, 12 con ángulo de 90, ¿verdad? Por la corriente, ley de Ohm, y encuentro el voltaje. 3 henrios, como ahí la frecuencia angular es 4, ¿verdad? Y me da la frecuencia angular es esto, ¿verdad? Omega equivale 4. Entonces la XL va a ser igual a J omega L, es decir, J por 4 por 3, 12J. Este puede calcular primero la corriente, ¿verdad? Esa corriente isotónica, la vamos a llamar, va a ser igual como esto, esté en paralelo con esta fuente, va a ser 50 con ángulo 0 grados sobre, esto ya sé, todo esto yo sé que se llama 8 más 12 J. ¿Cuál es la magnitud de eso? 8 por 8, 64 más 144 raíz cuadrada, ¿verdad? Esa es la magnitud de ese fasor. Con ángulo de tangente inversa de 12 entre 8. El ángulo es 56.30. Muy bien. Gracias. Entonces 50 con ángulo 0 grados sobre 14.42 con ángulo de 56.30. 56.31. De la corriente me queda 3.47 amperios con ángulo de 0 menos esto, menos 56.31 grados. La corriente. Pero a mí no me están pidiendo la corriente en la bobina, me están pidiendo el voltaje. Entonces el voltaje en la bobina va a ser 12 con ángulo de 90, que es la impedancia, por 3.47 con ángulo de menos 56.31 grados. El voltaje en la bobina va a ser 12 por 3.47, 41.64 con ángulo de 90 menos 56.31, o sea, ángulo de 33.69 grados. La corriente va atrasada de voltaje 90 grados, ¿verdad? Esto es fácil, este es lo fácil. Ahí no hay que trabajar mucho, ¿no? No. ¿Puedo borrar si quieres? Ah, ese cosa teoría. Bueno, vamos a buscar algo sencillo, ¿verdad? Ponga su respuesta breve, ¿verdad? Y eso no existe. Verdadero y falso. Selección única. El siguiente ejercicio da. Patata. Porque la princesa no es patata. Y el viaje así. Muy obvia la respuesta. Sí, ese. Vamos a poner. Patata. Repito, nos piden la corriente en el resistor de 4 ohmios y el voltaje en el circuito paralelo, ¿verdad? Bien, primero voy a sacar el voltaje. ¿Cómo saco el voltaje? ¿Cómo saco ese voltaje?
Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahí? En primer lugar, tenemos que convertir este capacitor, ¿verdad? El X sub C igual a menos J sobre omega C. O sea, menos J sobre omega, ¿cuánto vale? 3. ¿Y C cuánto vale? 1 sexto. O sea, menos 2. 3 entre 6 es un medio. Pero como 1 entre un medio, menos 2J. Porque aquí fue X en el anterior X. Ah, porque aquel era una instancia, este es un capacitor. ¿Verdad? Entonces, el voltaje, como yo sé la corriente que está alimentando esta carga, si yo saco el equivalente paralelo de ellos y lo multiplico por la corriente, tengo el voltaje. Y una vez que tengo el voltaje lo divido entre 4 y tengo la corriente. Miren qué sencillo. Sumamente sencillo, ¿no? Entonces vamos a sacar el paralelo de estos dos, ¿verdad? Entonces la Z va a ser igual a 4 por menos 2J entre 4 más menos 2J. O sea, Z va a ser igual a menos 8J entre 4 menos 2J. Entonces va a ser igual 8 con ángulo de menos 90 entre, vamos a ver, raíz cuadrada de 16 más 4, raíz cuadrada de 20 con ángulo de, correcto, tangente inversa de menos un medio, ¿verdad? Menos 26.56. ¿Cuánto es 8 entre raíz de 20? Que raíz de 20 es 2 raíz de 5, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto da? 1.79. Y el ángulo va a ser menos 90 menos 26, o sea, menos 90 más 26. Bien, esa es la impedancia equivalente del paralelo de la resistencia de 4 ohmios con el capacitor de un sexto de faradio. El capacitor de un sexto de faradio realmente físicamente no existe. Bueno, entonces, ¿cuánto vale el voltaje? El voltaje va a ser igual a 10 con ángulo de 45, que es la corriente de la fuente, por 1.79 con ángulo de menos 63.44 grados, que va a ser igual a 10 por 1.17.9 con ángulo de 45 menos 63, eso es menos 18.44 grados. Ya está el voltaje. Mire, 45 menos 63 es menos 18.44 grados. Ese es el voltaje, ¿verdad?, del paralelo de estos dos elementos. Bien, ¿cuál es la corriente entonces en la resistencia? Yuri, ¿cuánto es 17.9 entre 4? 4.47 con el mismo ángulo. ¿Por qué con el mismo ángulo? Porque recuerde que en una resistencia, ¿verdad?, el voltaje y la corriente están en fase, porque no lleva término imaginario, ¿verdad?, no lleva J. Entonces el ángulo del voltaje, el ángulo entre el voltaje y la corriente es 0, ¿verdad? Están en fase, porque es un número real. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Problemas fáciles, mire, hoy son problemas tipo examen. Fácil.
Claro, ¿vale? Y yo lo disfruto. 4.47 adversario. 4.47 es la corriente que va acá. Como calculamos el voltaje del paralelo de estos dos, ¿verdad? Entonces el voltaje en la resistencia y el voltaje en esta, en paralelo. Entonces la corriente en esta de 4 es B entre R, o sea, 17.9 entre 4, 4.47 amperios, y el ángulo es el mismo porque no hay desplazamiento angular, ¿verdad? En un elemento meramente resistivo. Vemos eso. Dice, hay una fuente de 10 coseno de T. 10 coseno de T, un ohmio. Un ohmio y un Henry. Un ohmio y un Henry. Y un farad. Lo que nos piden es este voltaje. Fíjense bien, este voltaje, yo aquí tengo una fuente de 10 coseno de T, dice. O sea, esta fuente fasorialmente es 10 con ángulo de 0, porque no tiene desplazamiento angular. Si fuera 10 coseno de T más 45 grados, sería 10 con ángulo de 45. Entonces, este estaría en serie con el equivalente en paralelo de toda esta impedancia. Y yo lo que quiero es hallar el voltaje en esta impedancia completa, que está en paralelo. ¿Qué voy a sacar primero? El paralelo de todo esto. El omega en este caso es coseno de 1t, o sea que omega vale 1. ¿Verdad? Yo lo primero que tengo que identificar quién es la frecuencia angular del circuito en radianes por segundo en este caso, y eso que me lo da en la fuente. Aquí voy a ver un poquito de matemática, números complejos y después se vuelve fácil, señores. Entonces, esta impedancia de acá es 1 más J. ¿Vale? Porque es omega por L, y omega vale 1, y L vale 1, 1 por 1. Y esta es menos J. Entonces, 1 más J está en paralelo con menos J. ¿Verdad? Bueno, la fórmula del paralelo sería, el equivalente sería igual a menos J por 1 más J entre menos J más 1 más J. Y mire que bien, que me queda menos J cuadrado sobre, cancelo la J sobre 1. O sea, esto queda 1 menos J. ¿Cierto? J cuadrado es menos 1, por menos 1. 1 menos J. Ese es el equivalente, 1 menos J, es decir, el equivalente queda una resistencia en serie con un capacitor. Entonces el circuito se transforma, dice, yo digo 10 con ángulo de 0 grados, un ohmio, y aquí me queda una cajita, ¿verdad? Que se llama 1 menos J. Entonces aplico lo que se llama el divisor de voltaje. Y voy a decir, ¿dónde quiero el voltaje? Acá. 1 menos J por la fuente que es 10 con ángulo de 0 grados sobre, sumo todo, 1 más 1 menos J, Z1 más Z2. ¿Cómo es la fórmula del divisor de voltaje? El voltaje en A va a ser igual a ZA por el voltaje de la fuente entre ZA más ZB. En este caso ZB vale 1 ohmio, ¿verdad? Bien, entonces ahora, ¿qué nos queda? Esto
1 menos j, la magnitud de eso es raíz de 2. ¿Y cuánto es la tangente inversa de menos 1? Pues es menos 45 grados. Por 10 con ángulo de 0 grados sobre 1 más 1 menos j sobre 2 menos j. 2 menos j es raíz cuadrada de 5, ¿verdad? Con ángulo de, porque 2 al cuadrado es 4 más menos 1 al cuadrado raíz de 5. ¿Cuánto es la tangente inversa de menos 1 medio? Tangente inversa 96.57. Bien. Entonces, ahora es raíz de 2 por 10 entre raíz de 5, eso nos da 6.32 con ángulo de menos 45 más 0 es menos 45, ¿verdad? Menos 45 menos menos 26, o sea, más 26,57 menos 18,43 grados. Y esto es. ¿Por qué estoy sacando el voltaje en el paralelo de estos dos, de este circuito? ¿Verdad? Porque lo que me piden es el voltaje, y como estos dos están en paralelo, entonces saco el voltaje en la equivalente, es lo mismo. Otro problema pudiera ser que, aparte que me pidan este voltaje mediano, ¿cuál es la corriente en el capacitor de un faradio? Bueno, ya tengo el voltaje. Entonces, ¿cuál sería la corriente? Sería, por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es I sub C? Bueno, I sub C sería voltaje, que yo ya sé que es 6.32 con ángulo de menos 18,43 entre la impedancia, y esta impedancia es menos J, o sea, 1 con ángulo de menos 90 grados. ¿Ya? Y esto entre esto, entonces sería igual a 6.32 con ángulo de menos 18 menos 90. Entonces 90 menos 18, ¿cuánto nos da? 71.57 grados, ¿verdad? ¿Cierto? Quiere decir que aquí la corriente va adelantada del voltaje porque es una capacitancia, ¿verdad? ¿Cuánto va adelantada? 90 grados. Y en la bobina al revés, hacia atrás.